Hola, bienvenidos a un episodio más de Los Honor Show. Hoy con un programa crítico, analítico, épico. ¿Por qué? Porque ayer vivimos uno de los días más importantes de la historia de la política en Venezuela. Y no solo en Venezuela, sino también del mundo entero. Independientemente de que te guste o no te guste María Corina Machado, de que apoyes o no sus políticas, ayer la ciudad de Oslo, la capital de Noruega, fue testigo de una jugada maestra, de una estrategia política magistral, por decirlo de alguna manera. Y hoy vamos a hablar un poco de por qué. No sé si eso estaba planificado tal cual como salió, pero lo que sí importa es la efectividad que tuvo. Y vamos a hablar un poco de esto. También vamos a hablar de si María Corina está mejor dentro de Venezuela o fuera de Venezuela, donde va a ser más efectiva, de cómo esto influye en la tensión actual que hay en el Mar Caribe y los próximos pasos a venir. Así que quédate y bienvenidos. Lo primero, ¿por qué estoy grabando el programa solo? Bueno, simple. César está de vacaciones, se las merecía. Así que César, donde quiera que estés, disfruta y después me tocará a mí. Así que volviendo a Venezuela. Lo primero, ver a la familia de María Corina Machado junto, conversando ahí, al lado de la familia de Martin Luther King, creo que es algo icónico. ¿Por qué? Porque esta persona, María Corina, ganó el Nobel de la Paz, un premio que se le ha otorgado a personas muy influyentes a nivel mundial, ¿ok? No solo en ciertas regiones, no, en el mundo entero. Personas como Martin Luther King, el comentado, personas como la Madre Teresa de Calcuta, nada más y nada menos, como Nelson Mandela, como Malala, más recientemente Barack Obama, Juan Manuel Santos, ya un poco más cuestionados, pero igual personas muy influyentes. Pero lo más importante, impactante de todo, es que no estuvo allí para recibir el premio, no estuvo en la ceremonia. Y eso yo creo que hace que el impacto sea más grande. ¿Por qué? Porque su ausencia se transformó en un símbolo. Ganaste uno de los premios más importantes del mundo y no puedes recibirlo personalmente porque estás siendo una perseguida política. O sea, eso es para darle más drama al asunto. A todas estas, obviamente todo el planeta, todo el mundo, los medios de comunicación empezaron a especular que la agarraron, que está en camino, que va a llegar, que no va a llegar, que dónde está María Corina. Y en todo este suceso aparece el as bajo la manga, Ana Corina Sosa, que para mí, a mi forma de pensar, cambió todo. O sea, cuando la escuché hablar, todo cambió. ¿Por qué? Un inglés perfecto. O sea, si bien María Corina habla inglés, la hija, al ya tener un tiempo viviendo en Estados Unidos, me imagino que ya lo tiene de forma más natural, así que el inglés perfecto, fluido, la oratoria impecable, la presencia escénica era ver a una líder mundial. Incluso los comentarios que se leían o sea, habla mejor que la mamá, o sea, impresionante. Así que yo creo que a nivel de efectos y de impacto, la presencia de Ana Corina Sosa fue A1. Por eso, repito, no sé si esto estaba planificado de esta manera, sí sé que el impacto fue mucho más efectivo, pues. Comenzó ella su discurso con algo impactante. Comenzó diciendo: mi mamá llegará en las próximas horas porque ella nunca falla a una promesa. Eso es, de alguna manera, dejar el mensaje de que su mamá no va a fallarles, de que estará ahí porque ella dijo que iba a estar ahí. Ya ahí hace una afirmación poderosa en nombre de la mamá. El discurso de Ana Corina fue impactante porque hizo un resumen histórico de Venezuela, desde el inicio, desde la libertad hasta la transformación a lo que llegó hoy en día, pues. Y pasó por temas que me parece que fue... Quien no haya visto la historia de Venezuela y no esté empapado de lo que está pasando, ahí hay un resumen muy claro, muy directo y resaltando lo más importante. Creo que el comienzo, de hecho lo voy a leer textualmente, el comienzo fue importante. He venido a contarles
una historia, la historia de un pueblo y su larga marcha hacia la libertad. Recordó obviamente los orígenes de Venezuela, que Venezuela nació de la audacia moldeada por una fusión de pueblos y culturas. Habló de la mezcla, de la importancia de la mezcla cultural que hubo, pero creo que una de las frases más importantes que hubo fue cuando hizo referencia a de que el país que recibía migrantes ahora es el que los expulsa. Y dijo literalmente: abrimos los brazos a migrantes y exiliados de todos los rincones del mundo. Les dimos hogar, escuela y seguridad, y todos ellos se hicieron venezolanos. A mi forma de ver, Ana Corina Sosa representa lo que es ser venezolano de alguna manera. La preparación, la fluidez, la seguridad con la que habla simplemente nos deja ver de que hay una nueva generación política importante. Para muchos que son un poco más pesimistas de que lo que viene para Venezuela es grave, sí, obviamente todos sabemos y estamos conscientes de que no va a ser fácil, pero el hecho de ver este tipo de generaciones, de las nuevas generaciones, como lo preparada que está, y no solo ella, los miles de profesionales que están hoy en día en distintos países preparándose día a día para, en el momento indicado, hacer valer su trabajo y contribuir al país, es admirable. Así que aplausos a Ana Corina. Luego de todo esto, termina la ceremonia y en la noche llega el momento el momento más esperado, la llegada de María Corina. En la madrugada, ya era la madrugada y la gente no se iba esperando que saliera María Corina. Toda esta intensidad que hubo, lo que le hacía era dar más notoriedad y más importancia en los medios del mundo. Todos los medios del mundo, las grandes cadenas como la BBC, CNN, todas las grandes cadenas estaban pendientes de que llegara. Todo este suspenso en la madrugada, creo que era, si no me equivoco, eran como ya las 2 de la mañana en Noruega, terminó con la presencia de ella, la salida al balcón y la gente cantando el himno nacional de Venezuela. Más impactante que eso, imposible. Todo quedó mejor de esta manera que si ella simplemente se hubiese subido a agarrar el premio. Considero que fue mucho más efectivo todo lo que ocurrió y cómo ocurrió. Repito, no sé si estaba planificado de esa manera o si hubo un poco de todo, pues. Ahora, vamos al siguiente punto. ¿Es mejor tener a María Corina fuera o dentro de Venezuela? Si bien ella representaba un símbolo de lucha estando dentro, porque a diferencia de lo que ocurrió con Edmundo González, que cuando tuvo la oportunidad salió, y eso hizo que bajara la intensidad que había y de la fuerza que tenía la oposición en ese momento, María Corina dentro fue un símbolo de lucha. Y eso es innegable que puede tener su impacto al salir. Sin embargo, el hecho de que haya salido, creo que garantiza tener más impacto fuera que dentro. ¿Por qué? Primero, yo considero que ella era una carta que podía tener el régimen de Venezuela a la hora de un momento tenso, donde podían utilizarla como un intercambio de negociación, una pieza de negociación. Y yo creo que al tenerla fuera, quita esa pieza. Otra cosa que muestra que cómo salió, obviamente aquí hubo muchos rumores. De hecho, creo que fue el Washington Post, que fue el primero que sacó el cómo había salido. Mencionaban que tuvo una ayuda de Estados Unidos, la cual María Corina el día de hoy ha confirmado. Dijo que tuvo ayuda tanto interna, cosa importante de aclarar, que tuvo ayuda interna de la gente del gobierno de Venezuela, tanto externa, en este caso, de Estados Unidos. Que hubo una cooperación de Estados Unidos. De hecho, cuando salieron las noticias que los F-18 estaban sobrevolando ya en aguas venezolanas, parece ser que eran justamente escoltando, no sé si la embarcación donde estaba María Corina o cómo habrá salido, pero supuestamente fue escoltando a María Corina. Entonces, si hubo cooperación, salió de forma estudiada, yo creo que el impacto igual es importante porque es una pieza clave. Y segundo, que yo creo que ella va a hacer mucho más y haciendo una gira
comunicacional en todos los países del mundo, porque no olvidemos que actualmente Nicolás Maduro está haciendo una importante inversión en tratar de lavar su nombre en todos los medios del mundo. Hay mucha gente que incluso lo está catalogando como el pobrecito, sobre todo la gente que está en contra de Donald Trump, lo están poniendo en una situación de una izquierda que está siendo atacada por el imperio. Así que yo considero que es más importante tener a María Corina fuera de Venezuela haciendo la gira de medios, comunicándose ya directamente con el gobierno de Estados Unidos. No olvidemos que lo hacía de manera telefónica, que ellos saben que puede estar intervenido y no es lo mismo. Así que yo creo que va a haber más impacto si ella está fuera que adentro. Sin embargo, esperamos que regrese y que pueda regresar de una manera un poco más tranquila y más segura para ella. Importante, si quieres mantenerte informado de todo lo que sucede, visita alosbonobo.com porque todos los días estamos sacando información valiosa. Suscríbete, dale a la campanita para que estés activo en todos los videos que sacamos. Así que espero que hayas disfrutado y seguiremos informando. Cuídense. Chao.